Donald Trump me recuerda a Cayo Julio César, que fue dictador de la República Romana durante el periodo de la Baja República Romana, que abarca gran parte del primer siglo antes de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Hay que recordar que Julio César provenía de una familia patricia, una familia optemate, una familia noble, el cual estaba la cual era cercana y estaba en muchas veces familiarmente emparejada con miembros importantes de la aristocracia romana, que gobernaban esta república a través de instituciones tan importantes como como el Senado. Obviamente, este tipo de familias aristocráticas solamente veían por sus intereses y hacían todo lo posible para que, a medida que las legiones romanas iban conquistando territorios en España, en la actual Francia, en el norte de África, la mayor parte de las riquezas de esas tierras se fuera a las manos de esta clase aristócrata. Y los legionarios, los campesinos, los soldados que peleaban, o sea, que de hecho muchos campesinos y pequeños propietarios se volvían legionarios para poder ganar todas estas extensiones de tierra a medida que se hacían más guerras y ellos con su sudor y con su sangre las ganaban para la República Romana, veían reflejadas estas riquezas de una forma muy desigual. Casi no se les daba nada de estas riquezas y solamente iban a parar a las clases altas. Sin embargo, Julio César decidió acabar, en gran parte porque era un líder populista, decidió acabar con esta situación. Decidió darles más tierras a los legionarios, que muchos de ellos ya se habían jubilado y recibían muy poca paga, pues Julio César exigía tierras para sus veteranos, llevó a cabo numerosas reformas que beneficiaban a la plebe, las clases sociales bajas, y es así como lo apoyaron e impulsaron a este personaje de la Roma clásica a ir escalando posiciones y llegar casi hasta el poder absoluto. De hecho, en los últimos años de su vida, antes de ser asesinados por los miembros de la clase social a la cual pertenecían, Julio César fue nombrado dictador vitalicio. Ahora vemos a Trump. Vemos que Trump también proviene de la clase social, digamos, aristocrática de Estados Unidos. Él es rico, él siempre ha sido rico y su papá le heredó una gran fortuna. Entonces lo natural es que él estuviera de parte de la clase social a la cual pertenece. Sin embargo, Trump, con tal de ir escalando poder, de ir sumando adeptos, de ir sumando apoyos por parte de las clases trabajadoras, ha llevado a cabo algunas reformas por medio de las cuales las beneficia. Yo recuerdo muy bien que durante su mandato, una de las principales reformas que hizo fue la con respecto a las leyes de contratación, porque para determinados puestos se necesitaban personas con títulos de ingeniería o títulos de posgrado para llevar a cabo ese trabajo. Sin embargo, Trump consideró que si la persona era capaz y demostraba que era apta para ese trabajo y lo llevaba, tenía experiencia y además lo desempeñaba de forma correcta, no había motivo para no darle ese puesto y no darle ese sueldo si cumplía de la misma forma y con la misma eficiencia que alguien graduado de universidad. Y esto es un apoyo muy importante porque tomen en cuenta que la universidad en Estados Unidos es carísima. De hecho, la gran mayoría de los estadounidenses que salen con título universitario y que no pertenecen a las clases sociales altas se ven endeudados de por vida con los bancos para poder pagar su educación universitaria, lo cual desde mi punto de vista es algo muy injusto, porque hay personas que se han desvelado, que se han cansado, que no han comido, que han sacrificado su vida personal, familiar, sus amigos por estar estudiando, por estar trabajando, y el hecho de que una deuda los ate a un nivel de vida en el cual siempre tengan que estar pagando y pagando a los bancos los intereses y los intereses, es algo desde mi punto de vista triste y la verdad da coraje. Y yo considero que este tipo de reformas ayudan mucho a la clase trabajadora. Y también ha hecho algunas otras reformas que han beneficiado al mismo sector afroamericano de Estados Unidos, como por ejemplo en las cárceles, donde si aquellas personas que cometieron delitos menores estaban en estas instituciones penitenciarias, se les ofrecía mayores oportunidades para poder salir de esta situación, es decir, salir de la cárcel, lo cual yo veo bien porque hay muchas personas que nada más por robar comida, robar una manzana o cometer actos muy pequeños están ahí de por vida, especialmente la población afroamericana de Estados Unidos. Entonces Trump también los ha beneficiado, de tal manera que tanto la clase trabajadora como los afroamericanos se han volteado más hacia él, lo cual suma adeptos
y le suma fuerza. Hasta la misma población hispana, la que según los medios de comunicación tradicionales apoyados por la clase rica de Estados Unidos atacan tanto a Trump porque según ellos él no atiende a las minorías. Pues bien, ahora los mismos hispanos han empezado a apoyar más a Donald Trump. De hecho, algunas encuestas señalan que la población hispana tiene un 46%. Entre la población hispana hay un 46% de ellos que van a votar por Trump, mientras que en las próximas elecciones de noviembre solamente el 40% lo hará por Biden. ¿Y por qué? ¿Y a qué se debe todo esto? Tomen en cuenta que durante el cuatrienio de Donald Trump para los trabajadores hispanos hubo trabajo, hubo buenos sueldos, lo cual todo se esfumó por Joe Biden, que tomó medidas muy drásticas con el fin de no generar tantos empleos debido a la pandemia y además la inflación durante el gobierno de Biden se ha disparado muchísimo y ha sido muy superior a las últimas décadas. Todo esto afecta a la clase trabajadora, pero en especial a los trabajadores hispanos que ven en Trump y lo vivieron durante su cuatrienio mejores oportunidades para progresar y para vivir con calidad. Entonces nos podemos dar cuenta que Trump beneficia a las clases trabajadoras, beneficia a los hispanos y a los afroamericanos. Esto le da fuerza para enfrentar a la oligarquía estadounidense. Esa oligarquía estadounidense encabezada por los medios de comunicación que impulsan la cultura woke, la cultura progre. De hecho, hay que tomar en cuenta que bien se lo conoce a Biden como el líder de la izquierda liberal. Bueno, mientras que Biden, impulsando lo progre, lo woke, y siendo el líder de la izquierda liberal, no apoya en sí tanto a los trabajadores, cosa irónica, no ha hecho reformas que beneficien a los trabajadores, pero que tiene de su lado a los medios de comunicación que enarbolan toda esta ideología y obviamente van a apoyar a Biden y van a atacar a Trump. De la misma forma como los aristócratas romanos en el siglo I antes de Cristo atacaban a Julio César que beneficiaba a las clases populares, a la plebe, es por eso que Julio César él es el líder de los populares, de la misma forma que atacaron a Julio César a los aristócratas, ahora los aristócratas estadounidenses atacan a Trump porque saben que Trump no les conviene, beneficia a las clases pobres, lo cual obviamente no les conviene. Trump no impulsa la guerra como lo hacen demócratas como Obama y como Biden. Él llegó a él llevó buenas relaciones con el líder norcoreano, Trump, Kim Jong-un, de tal forma que la situación en la península coreana se pacificó tanto, tantísimo, que fue la primera vez que un presidente estadounidense se estrechaba las manos con un líder norcoreano. Fue la primera vez en décadas que un líder norcoreano y un líder sudcoreano pasaban juntos de la mano en la zona desmilitarizada de las dos Coreas. ¿Y qué ha pasado una vez que volvieron los demócratas con Biden? La tensión de nuevo en Corea se ha disparado, de tal forma que haya una amenaza de guerra en donde inclusive se pueden utilizar armas nucleares. ¿O qué pasa en Ucrania? Durante los cuatrienios de Trump, Rusia no se atrevió a tocar suelo europeo. ¿Por qué? Porque Trump no representaba ninguna amenaza para Rusia, de tal forma que se sentían los rusos tranquilos y no tenían la intención de estar invadiendo países, dado que no existía alguna amenaza. Pero ¿qué pasa cuando regresan demócratas como Biden? Rusia se siente tan amenazada porque Biden impulsa la ocupación de Europa del Este por parte de la OTAN, la cual es una alianza militar diseñada para destruir a Rusia, que Rusia tuvo que reaccionar violentamente. En cambio, con Trump todo se mantuvo en paz. Entonces aquí podemos ver claramente cómo los aristócratas que gobiernan a los medios de comunicación crean todo ese discurso anti-Trump con el fin de evitar que alguien que beneficia tanto a las clases trabajadoras, que promueve la paz y por lo tanto no impulsa la industria militar estadounidense que genera demasiado dinero para las clases altas, no les conviene a ellos un gobierno como Trump, a los ricos en Estados Unidos. Aunque curiosamente, al igual que Julio César, Trump también es rico, pero no está trabajando tanto para su clase social. Trabaja para la clase trabajadora, valga la redundancia, con el fin de obtener más poder. Sí, tal vez su apoyo será interesado, pero es lo que muchos líderes populares hacen. Apoyan a las masas con el fin de obtener el poder suficiente para enfrentar a la aristocracia, que es la que gobierna en los países, especialmente donde existe una democracia, como lo existía en la República Romana, como lo existe en el Imperio estadounidense. Y cosa curiosa, que al igual que Julio César existía en la República hegemónica de su tiempo, también Trump vive en la República hegemónica de su tiempo. Aquí yo puedo ver muchas coincidencias entre ambos líderes.
Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en un futuro y qué nos puede deparar las elecciones de noviembre, donde Trump tiene una clara ventaja para recuperar la presidencia. Aunque eso sí, cualquier cosa puede pasar, e inclusive dicen que si Trump no gana, se desataría una guerra civil en Estados Unidos, de la misma forma que hubo una guerra civil en la República Romana cuando Julio César peleó contra los optimates, pero bueno, esperemos que eso no pase porque desequilibraría al mundo. Por el momento es todo lo que puedo decir. Hasta pronto.